Hola, si esta es la primera vez que estás en mi canal, soy Amanda Merbu y es para mí un auténtico placer poder contar hoy contigo. ¿Y que vamos a hablar de un tema un poco controversial? Vamos a hablar del silencio aparente. Y he titulado, le he puesto de nombre Silencio aparente a ese periodo a veces un poco fastidioso que surge cuando efectivamente las dos personas en el fondo aún sienten, les duele la distancia, pero ninguna procede. Tú, si eres quien te has alejado, no procede porque no te corresponde y esa persona no procede porque ha tardado tanto en darse cuenta realmente de cuánto te había menospreciado, de que sí que le fastidia, de asumirlo, que efectivamente en el punto en el que estáis y además tú has hecho las cosas bien, porque esto no es negativo, esto es parte, o sea, digamos, igual lo percibes como negativo, pero es necesario precisamente para que la persona se llegue a sentir así. Es decir, tú has hecho tus cosas bien y has tenido, pues, lo que hoy en día se conoce como glow up, o simplemente lo que yo considero sanación, introspección, darte cuenta de tu valor y de qué mereces, darte cuenta que pase lo que pase con esta persona, tu vida tiene que seguir. No sé si alguna vez has escuchado esa frase de si es para ti ni aunque te quites y si no es para ti ni aunque te pongas. Pero para que esto sea así, tú tienes que permitir el libre albedrío. Y ese es el problema, que somos muchas veces muy reticentes. Hoy en día es como, voy a por lo que quiero y no, y tengo poca fe en nada que no sea el control que yo puedo ejercer sobre ello y además no permito, o sea, no somos muy dados a que la vida incida, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy desviando y no me quiero desviar. La cuestión es que finalmente cuando haces tus cosas bien y tú ya estás en ese momento en el que no es fingido, es que no le estás haciendo un teatro a la otra persona, sino que de verdad algo en ti ha cambiado hasta el punto de que cuando piensas atrás igual dices, sí, me queda sentimiento por la persona, pero no me volvería a portar igual. No volvería a consentir lo mismo, no me prestaría al mismo tipo de conexión y ni siquiera se lo pondría fácil a esta persona a la hora de volver. Es decir, me lo tendría que pensar, tendría que merecerme la pena porque, oye, haber superado esto tampoco es que haya sido, o sea, ha sido un camino arduo, ¿no? Y a veces cuando nos cuesta levantarnos nosotros, hay una fase en la que aún deseamos con fervor que por favor venga el otro, reaccione, recapacite y nos salve, ¿no? Pero cuando te das cuenta que nadie viene a salvarte y te salvas tú, oye, te ha costado lo tuyo, levantarte, quitarte el polvo y avanzar. Y ahora volver a entrar en contacto o permitir que la persona que te hizo dudar tanto de ti muchas veces y que te hizo sentirte tan mal vuelva, aunque pueda haber sentimientos, te lo cuestionas, ¿no? Es decir, es esa fase en la que tú sientes, sí que evidentemente siempre, incluso cuando lo superamos, hay una parte de ella ego, ¿no? Que le gustaría que la persona volviese, pero hay una parte en la que dudas de hasta qué punto te la jugarías, ¿no? Te volverías a jugar el corazón, desde luego tendría que ser todo muy distinto, ¿no? Y esta persona en la distancia lo percibe. Y en estos casos en los cuales esta persona te llegó a menospreciar mucho, no solo culpa de la persona, también si somos un poco sinceros es que nos arrastramos un montón, ¿no? Le dimos 3 patadas a la dignidad y pensamos que no influía. Es más, nos engañamos muchas veces, ¿no? Quien me quiera me tiene que querer como soy, pero si tú no eres así. Tú estás actuando así por desesperación y por la circunstancia, pero tú no eres así. Y vas a ver que te sientes mucho más tú cuando pasas por ese periodo en el que ya te empoderas, ¿no? Ahí es cuando dices, ahora sí que me reconozco, ahora sí que me siento yo. Cuando estabas ahí detrás, yendo detrás de alguien que te hacía desplantes, realmente no eras tú. Pero te decías eso para justificar eso, ¿no? Es decir, yo quiero a alguien que me quiera cuando yo demuestro mis sentimientos. Cuando demostramos al que no está mereciendo ver, estamos desconectando de nuestra esencia y de nuestro amor propio. Pero bueno, cuando esta persona, digo, te ha menospreciado mucho, luego cuesta mucho cambiar la visión. Una visión no se corrige en 2 días ni en 2 semanas y luego hay que luchar contra nuestro propio orgullo
de darnos cuenta que nos equivocamos, que no nos gusta. Y a veces cuando pasa mucho tiempo ahí, efectivamente estás en ese punto en el que dices, Dios, ¿qué me pasa? No me olvido, hay una parte de mí que se muere por contactar, hay otra parte de mí que incluso piensa que esto tiene que ser un espejismo de mi ser, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y hay otra parte que teme que ya sea tarde y que de hacerlo esta persona no vaya a reaccionar bien. Y no quiero ese giro de la historia. No quiero pasar de ser quien rechazaba al rechazado. Porque a ninguno nos gusta sentirnos así. Y cuando esa persona te ve así es consciente de que esa opción está ahí. De hecho, se inclina muchas veces desde el pesimismo a creer que eso es lo que va a pasar. Y entonces, claro, se plantea, ¿para eso no es mejor dejar la cosa estar como está ahora? Que en su día yo no quise. Y que ahora no sé por qué me estoy reencaprichando y no lo termino de entender, pero no me la estoy jugando a contactar y que me confirmen que efectivamente ya no puedo, porque además sabemos que de hacerlo, que de llevarnos una negativa, ese deseo que sentimos se va a incrementar. Esas ganas, ese arrepentimiento va a pesar más, se va a volver más grande. Y esto, como decía antes, cuanto mejor estés tú, cuanto mejor estés de manera real, cuanto más estés haciendo tu vida, cuanto más duda interna tengas de si aceptarías a la persona, cuanto menos teatro sea, sino que de verdad es que estás distinto, es que hasta la gente te lo dice, cuanto mejor estés, evidentemente esa emoción en el otro se acrecienta, es más grande, ¿no? Y es aquí esa parte en la que igual te preguntas, pues Amanda, yo no quiero estar genial para que esto sirva para que esta persona finalmente me vea también, que dude de sus opciones y finalmente no me contacte. Pues bien, ¿que esto ocurre? Ocurre. También te hago hincapié en esta parte porque si tú a día de hoy estás fatal, estás llorando por las esquinas, no te agarres a esta persona no me está buscando porque subí ayer una foto guapa a mis redes. No. Como digo, aquí hablamos de algo con más peso, algo sincero, algo real. Pero aparte, quiero decirte que sí, que ocurrir, ocurre. Que su tiempo tarda. Porque yo he visto a personas llorarme. Vamos a ponernos en el caso que menos te imaginas. Hombres orgullosos, que sé que ese es el perfil que más miedo te da que no pueda recapacitar. Llorarme, de decir, es que no entiendo cómo ahora me pesa momentos concretos, hablarme de situaciones concretas, de me pesa esto, haría esto tan diferente, le daría esto que le negué tantas veces, si hubiese sabido transmitir tal, no sé por qué, recuerdo el día que ella me pidió que por favor no hiciera tal cosa, que le dedicara más tiempo, que tal, que no, tal. Y me daba igual, y me daba igual, y ahora la pienso incluso de recordar verte mal por ellos o de cuando me dijo aquello y ahí aún le importaba y ahora sé que ya no le importo, yo lo noto que ya no le importo y me duele y no quiero ir porque para qué y llorar, ¿verdad? Y estar sin contactar, como digo, en un aparente silencio en el que la otra persona nada podía sospechar, de yo sentir impotencia, de decir, no me puedo creer que yo esté viviendo lo que yo odiaba cuando era niña y a lo mejor mi abuela tenía de fondo la telenovela y tú decías, madre mía, por favor, que alguien vaya al otro personaje importante y le dé parte de lo que está pasando, porque resulta potencia absoluta tener que estar contemplando, si supieran, ¿no? Si esa persona supiese, ¿vale? Pues con el tiempo entiendo que esto, que puede dar impotencia, a mí ya desde un perfil profesional, por decirlo así, impotencia no me da, porque esto juega un papel esencial en poder reequilibrar las cosas. Y para tu total y absoluta tranquilidad te diré lo siguiente. Al final te terminan contactando. No se les pasa, no se disuaden. Puede tardar más tiempo. Pero una vez que la persona entra en contacto con esas emociones, con esa sensación de creer, ¿por qué no vi en su momento? ¿Por qué no pude apreciar lo que recibía? Y ya digo, muchas veces no es culpa al 100% de la persona. Muchas veces es que de verdad que hemos actuado de un modo muy poco atractivo, nos hemos regalado, hemos perseguido mucho sin entender que aquello que persigues huye más, ¿no?
sin a veces haber podido dar ese pequeño margen, sin haber caído en mostrar siempre todas nuestras cartas, en dar a quien no lo estaba mereciendo, sin entender de si yo te doy 10 y no lo valoras, pues si te doy 100 lo valoras menos, porque más tienes de algo que no estás apreciando, ¿no? Entonces digamos que obviamos todo aquello y esta persona ahora a pesar de ello se va a fustigar, porque no va a entender, porque no va a comprender muchas veces y le va a dar un valor muy diferente a momentos que vivimos en los cuales no lo pudo ver. Y ahora gracias a que tú por fin te estás dando cuenta de lo que vales, estás entrando en contacto con tu esencia real, estás emanando una energía muy diferente y estás dispuesto a entender que podrías estar sin la persona, esclarece todo en ella y provoca todo ese sentimiento, porque tengo que entender una cosa, el amor es percepción, el amor no es objetivo. Y esta parte nos cuesta mucho entenderla. Yo lo veo mucho en las asesorías, ¿no? En las comparaciones, ¿no? No entiendo por qué esta persona, ¿no? Esto he hablado yo mucho en el canal. Poquitas cosas nos pueden obsesionar más que no ser capaces de ganarnos el corazón, la atención o el interés de alguien que en teoría, objetivamente, se supone que vale menos que nosotros, ¿no? En estos puntos que solemos tener siempre muy presentes, ¿no? Que es en vez de darnos cuenta que en el amor cosas que inciden más es nuestra independencia, nuestro control emocional, nuestra propia percepción de nosotros mismos, cuánto nos queremos, cuánto nos respetamos, ¿no? Son variables que influyen mucho, ¿no? Nuestra capacidad de estar en el presente, nuestra forma de tener nuestras propias metas, sean pequeñas, son nuestras, ¿no? Digamos que todos esos puntos que influyen mucho, nos creemos que no influyen tanto y le damos mucho peso al físico, al dinero, a, a muchas otras cosas que no influyen tanto. Entonces, cuando topamos con alguien que, por ejemplo, físicamente, en teoría, es menos atractivo o atractiva que nosotros, o que tiene menos posibles, o que tiene una vida, en teoría, más aburrida, o lo que sea, y a pesar de ello, ¿no? No conseguimos encandilar a la persona, no conseguimos tener... Esto obsesiona mucho, nos obsesiona muchísimo. ¿Por qué? Porque creemos que el amor realmente va sujeto a objetividades y nada más lejano. Yo he visto a personas a lo largo de estos años sufrir horrores por perfiles en teoría que tienen poco que ofrecer en cuanto a ser una buena pareja, que físicamente no son nada del otro mundo, y teniendo en la retaguardia opciones muy golosas de personas muy llamativas, decir, es que tengo en el corazón a esta otra. ¿Por qué? Porque el amor no es objetivo, el amor es percepción. Y es por esto que en el momento en el que tú cambias el paradigma y dejas de comportarte pues siendo la persona que siempre está, la persona que se conforma con lo poco que le den, la persona que es en plan, ay, como un fan. Hablando claro, el momento en que dejas de convertir a esta persona en el centro de tu vida y orbitar en torno a ella y te vuelves a dar cuenta que el centro de tu vida es para ti y vuelves a centrarte en ti y como digo, vuelves a conectar con tu energía, con tus quehaceres, te empiezas a cuidar un poco más, a querer un poco más, y empiezas a actuar como una persona con control emocional, como una persona dispuesta a dejarlo estar, porque entiende que por encima de lo que pueda sentir, tiene que recordar lo que merece, ¿no? Cuando empiezas a actuar así, cambias la percepción. Cambias la percepción y al cambiar la percepción lo cambias todo. Incluso, y esta parte a mí me parece increíble y me parece mágica, cambias muchas veces el recuerdo de lo vivido. Esto me llama mucho la atención, pero es así. ¿Por qué? Porque al dejar de ser lo que esta persona podía y no quería y pasar a ser lo que esta persona ya no puede, anhelamos lo que tuvimos de un modo muy distinto. Y es por esto que esta persona que antes, pues, pensaba, madre mía, a veces qué insistente, ¿no? Qué pesada esta persona, hay que ver, o ni se paraba a darse cuenta. Es decir, la franja de tiempo, mientras tú vivías los espacios tortuosamente y dándote cuenta, y si 2 días no tenías noticias de la persona, eran 2 días horribles, esta persona era más bien como, ay, mira, aquí tengo noticias, tal.
Es decir, no se percataba del tiempo, igual no lo vivía igual, nada era igual. De repente, al ya no tenerlo, lo recuerda de un modo muy, pero muy diferente. Y a esto se conjuga, que se suma la culpa que entonces sienten estas personas de saber que no se esforzaron. Porque cuando tú te alejas, vale, sí, igual siendo sinceros, haciendo un juicio de conciencia, te das cuenta que hiciste mal la parte de no saber gestionar todo lo que diste de un modo mucho más atractivo. Pero por otro lado tienes la tranquilidad de pensar, ostras, yo me partí los cuernos por ti. Es que lo intenté, de verdad, intenté llegar a ti de cualquier manera, crear una conexión, me abrí en canal, intenté ofrecerte todo mi cariño, todo mi apoyo, que te sintieras increíble, es decir, me esforcé. Me esforcé hasta el punto en el que ya no podía más, ¿no? Entonces tú sabes esto. Pero la otra persona cuando empieza a darse cuenta y te extraña y cambia la percepción, también sabe lo poco que se esforzó. Y por eso te decía antes que llegan esos lamentos a veces muy concretos. A ver, me quiero acordar de uno puntual. Mira, uno que me acuerdo. Ella siempre le pedía que quería un domingo por la tarde. Era una relación de estas sin compromiso y se veían pues cuando él le venía bien y normalmente pues a ciertas horas y tal. Y ella, en esa búsqueda de querer disfrazar lo que tenían de relación cuando no era relación, o que él de vez en cuando le soltaba alguna milonga de cuánto me importas, no se lo demostraba ni de lejos, pues ella siempre hacía hincapié que le encantaría pasar un domingo por la tarde, ¿vale? No llegaron a pasar ningún domingo por la tarde y él se me lamentaba en ese periodo previo a contactarla, en ese periodo de dilema interno, que decía, no hay un puñetero, los domingos por la tarde me siento fatal. Porque ahora cuando pienso en ella, pienso, ostras, qué ganas tendría de estar ahora mismo, este domingo por la tarde, con ella. Y sé o creo que ya no voy a tener esa oportunidad. Creo que otra persona está pasando el domingo por la tarde y cuando lo pienso, me duele horrores. O sea, le estaba doliendo algo, ya ni siquiera cambio de recuerdo, sino le estaba doliendo horrores aquello que tantas veces le había negado por no importarle, por no tener en cuenta la consideración de sus sentimientos, y ahora al pensar que la había perdido y que otra persona le estaba dando eso que ella quería y la estaba haciendo feliz, le atormentaba. Lo cual evidentemente también hablamos de un poco de egoísmo, ¿no? De decir, pues habérselo dado. Pero bueno, no vamos a entrar a juzgar eso. Quiero que entiendas eso, que esta persona al final sabe, una vez que toma conciencia de que te había menospreciado, de que en el fondo sí que merecías más la pena, una vez que piensa que te ha perdido, le atormenta ese cargo de conciencia de creer, yo podría haber hecho las cosas un poquito mejor. Hay cosas que podríamos haber vivido, cómo estaríamos de haberlas vivido, y siento que ya no voy a tener la oportunidad y me flagelo por ello. Pero como te he adelantado antes, no es tu problema. De hecho, cuanto más esta persona entre en este estado y más se arrepienta y más se atormente, más opciones hay. Porque tenemos que entender una cosa. El problema también con que el amor es percepción y con que cuando nos retiramos hay un cambio en el paradigma y con que esta persona se puede arrepentir. También pasa que hay personas que son muy caprichosonas en cuanto a quiero lo que no tengo hasta que lo vuelvo a tener. Entonces, incluso tú sanando y haciendo un trabajo y teniendo un glow up y estando mejor, también para ti esta persona, hay personas que son un poco kriptonita para nosotros, como digo yo en las asesorías, tienen algo que nos pierde, tienen cierto poder, ¿no? Entonces, estando en la distancia, centrándonos en nosotros, nos cargamos, pero al volver a estar en contacto nos perdemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces creemos que lo más complicado es volver o conseguir que alguien sí que se comprometa, y yo creo que lo más complicado es que esto sea mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces es por ello que si la persona lo pasa un poco mal, pero no duda tanto, no tiene tanto tiempo el dilema, no llega a arrepentirse tanto, porque te ve bien pero tampoco tanto, pues hay más opciones de que te contacte, volváis, pero una vez que te vuelva a tener, sin querer jugar contigo a veces, porque creemos que jugador o que jugadora, no. Estoy menospreciando a alguien, que lo tengo aquí, siento que lo pierdo. En el momento en que siento que lo pierdo y que no tengo acceso, mi atracción se incrementa. Pero en el momento en que la persona otra vez me demuestra que está aquí, mi atracción vuelve a caer. Ahora bien,
¿Quién ha sufrido horrores por ti? ¿Quién estaba en ese momento telenovelesco que yo estoy pensando que alguien vaya a casa del otro protagonista y cuente lo que está pasando? ¿Quién ha transitado el infiernito este? No te recupere la atracción de enciende. No. Te recupera y se enamora. Se termina de enamorar. Si no se ha enamorado ya en el infiernito, que normalmente sí, ahí ya termina de cuajar la cosa. Por eso digo que no te angusties por decir, Amanda, es que me da miedo creer que esta persona pueda estar pasándolo también el marco y no me contacte. Que no te dé miedo, que pase, que ocurra. Dale tiempo, que se atormente, que se arrepienta, que lo piense, que lo repiense. Que dude si contactarte, que redacte el mensaje y no lo mande. Que sienta que es como saltar al vacío tener que contactarte. Que crea dentro de su foro interno que tú vas a reaccionar mal. Que tema el paso. Porque lo va a acabar dando. Y cuanto más lo tema, cuando lo termine dando, mejor. ¿Y por qué tampoco te tiene que preocupar todo eso? Porque no olvidemos, no puedo terminar el vídeo sin... Te he dado toda esta información que evidentemente tú dices, me gusta cómo suena, pero no olvidemos que no todo el mundo llega a sentir eso. Que sí se van a dar cuenta que están menospreciado, que sí se restablece el respeto, pero no surge ese sentimiento. Entonces, evidentemente, tú tienes que aprovechar el tiempo una vez que te marchas. Porque además, como digo, cuando estás en ese punto, ya no estás tan mal. Y si al final esta persona no viene, no te preocupes. Ten esa fe que te decía en la vida. Porque cuando estás bien, vas a traer al que, a ese o esa que es para ti y aunque te quites, es para ti. Si no es esa persona, si es esa persona, cuando permitas el libre albedrío, así va a ser. Y si no es esa persona, pues por favor, que deje de estorbar ahí en la puerta, que deje de hacer bulto, que deje de sacar de ti lo peor, esa versión arrastrada y permítete brillar, sacar lo mejor de ti y que llegue lo mejor a tu vida, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo te sirva, que te haya gustado. Si es así y aún no estás suscrito al canal, por supuesto te invito a que lo hagas, que le des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos volvamos a ver. Y hasta entonces, al igual que siempre, te mando un beso enorme.